Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y el día de hoy vamos a hacer una lectura totalmente general para ti, mi querido y mi querida León y Leona de Fuego. Vamos a comenzar ya mismo con la lectura y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram para recibir mensajes especiales como este también, mi querido y mi querida Leo. Bueno, en esta ocasión me habla acerca de ti, que eres una persona bastante justa. La verdad es que eres una persona que lo ha dado absolutamente todo. Pero mira, estás tal vez a las puertas de estar perdiendo algo que te pertenece a ti por justo derecho. Mira, tal vez las cosas, tal vez se trate de una herencia, de un trabajo o de algún tipo de indemnización o alguien que te debe algún dinero, pero yo te digo que no pierdas la esperanza con respecto a esta situación. Vas a encontrar a alguien que te va a ayudar para poder recuperar esto que tal vez tú ya lo ves como perdido, como que dices, no, es que la verdad yo ya le cobro a esta persona, yo ya he intentado por todos los medios que me paguen, que me devuelvan, que bueno, que me den esta herencia, pero como que no se ha podido. Pero hay alguien que realmente te va a ayudar, pero es momento de que tú te muevas con respecto a esa situación. Esto quieto solo no se va a alegrar, no se va a arreglar, no se va a solucionar. Vas a tener que ponerle la ficha en toda esta situación. Va a ser un trabajo, va a ser algo como de trabajo, no difícil, sino algo que vas a tener que gestionar y toda esta cuestión, pero a la larga todo sale a tu favor, definitivamente. Y esto va a ser como ¿cómo te digo? Una ayuda muy, muy grande para ti. Esto no se trata de poco dinero, de poco dinero, no. Esto se trata de un dinero considerable que puede estar cambiando tu vida, tal vez para pagar deudas, para hacer inversiones y para poder tú tener unos ingresos mayores, para poder tener esa vida que tú siempre has querido. Entonces ponle pila a esa situación y no te quedes con los brazos cruzados porque todo viene para ti, para tu favor. Lo importante es que en este momento tú con esas personas con las cuales tienes este enredo, como este litigio, este contratiempo, no te vayas como a la parte agresiva con ellos, ni física ni de palabras, ¿listo? No te digo que te vayas a dejar pisotear, no, vas a ser muy firme, sí, pero no te vas a alterar, no permitas que tal vez se aprovechen también de esa situación, como para que las personas que tengan que resolver con respecto a eso digan, no, esa persona es como muy problemática, o sea, como que no se puede hablar ni con ella, no, o sea, no. Sé muy receptivo, muy receptiva, eso sí, manteniéndote en tus derechos, no cediendo, o sea, no cediendo lo que es justo para ti, no cediendo ni un solo ápice que te quieran tal vez robar o apropiarse de lo que realmente es tuyo. Mira, tú sabes realmente qué es lo que tienes que hacer. Si no lo has hecho porque dices, no, es que tanto problema, tanta dificultad. Mira, de eso se aprovechan las personas cuando hay alguien que no quiere reclamar lo que realmente es justo, que porque se siente culpable de reclamar lo que es para sí mismo, no, o sea, no te sientes culpable, listo, de reclamar, de exigir lo que es justo para ti, lo que te corresponde por ley, por derecho, por humanidad, listo. Entonces no te frenes por esas personas que tal vez te quieran hacer sentir culpable o te digan, no, mira, deja eso así, que yo no sé qué, no, o sea, reclama lo que es tuyo, no te dé pena. Hay personas que también te pueden apreciar y querer y te quieren y te aprecian por lo que realmente tú eres definitivamente, ¿listo? Mira, mucho cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú compartes con otras personas. Hay personas que tal vez han abierto tu celular o tus correos o alguna documentación muy, muy importante relacionada con esto. Ten mucho cuidado con eso, ¿listo? Guarda tú mismo tus papeles. Preferiblemente no le comentes a nadie acerca de tus planes, de tus proyectos. Bueno, si tienes que hablar con algún abogado, con algún asesor, hazlo, pero alguien que sea como imparcial, como que esté por fuera del ámbito de toda esta situación. Bueno, mira, hay alguien que
que es muy amigo, muy amiga tuya, es alguien que realmente te va a ayudar, te va a apoyar en toda esta situación y yo digo que tú sales triunfante de todo esto, porque se va a hacer justicia, porque tal vez te quitaron algo que a ti te correspondía y tú no te tomaste ¿cómo te digo?, la disposición para luchar por eso, porque tal vez te sentías muy bajito de energía, porque tal vez estabas muy deprimido, muy deprimida, pero yo te digo que ya es momento, ya es hora de que tú reclames lo que realmente te corresponde a ti. El arcángel Rafael te tiene un mensaje espectacular en este día de hoy. Hoy eres abrazado o abrazada por la luz, por tus guías angelicales y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de Dios, mi querido y mi querida Leo. Entrégame cualquier preocupación y llegará a ti el milagro que más necesitas en este momento. ¡Wow! Espectacular. El arcángel Rafael te está diciendo: pídeme a mí y yo te daré. Entonces escribe en los comentarios de este video, puedes escribir: yo deseo tal cosa, yo deseo X cosa, yo deseo este milagro, o escribe hecho está y en ese momento piensa en ese milagro con mucha fuerza y pídeselo al arcángel Rafael. ¿Listo? Bueno, mis queridos y mis queridas Leos, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.